Agradezco a todas las profesoras y profesores que están aquí reunidos y a toda la Facultad de Derecho por su hospitalidad. Siempre que sea requerido por ustedes, sepan que contarán conmigo. No solo es un honor, sino un enorme gusto participar en encuentros académicos con la Facultad de Derecho de la UNAM, sin duda la institución de enseñanza jurídica más importante de México y una de las más importantes de Iberoamérica. Efectivamente, la reforma judicial que ha sido ya aprobada por el Congreso de la Unión y que se encuentra en vías de serlo por las legislaturas de las entidades federativas, es la reforma judicial más trascendente desde que entró en vigor la reforma de 1995. La idea que tendría yo de este encuentro es hacer alguna presentación breve para que después haya posibilidad de tener un intercambio de ideas que me parece que sería lo más fructífero y adecuado al tener la oportunidad de estar reunido con una comunidad académica del nivel de la de ustedes. Lo primero que hay que decir es que no es la reforma judicial. La reforma judicial no es, ni pretende ser, ni podía ser una reforma integral de la justicia mexicana. No le tocaría, en todo caso, al Poder Judicial Federal plantearla. Una reforma de este calado implica la intervención de muchas otras entidades y niveles de gobierno y no quiere decir que nosotros desconozcamos que se requiere hacer una reflexión, por ejemplo, de la justicia local, me parece que es urgente, que se requiere también hacer una revisión de cómo ha funcionado y qué se tiene que ajustar en materia de procuración de justicia, por señalar solo dos aspectos. Esta es una reforma funcional y estructural del Poder Judicial de la Federación, que al serlo y al permitirnos tener un poder judicial más eficiente, más eficaz, más cercano y profesional, va a generar necesariamente una mejor justicia federal, sin duda. E indirectamente va a generar también una mejor justicia en el país, porque la justicia federal siempre impacta en otras jurisdicciones. Pero he escuchado algunas críticas a la reforma porque no tiene cosas que nunca pretendió tener, ni le correspondería en su caso al Poder Judicial plantearlas por un elemental respeto a otros poderes y entidades. Entonces, esto es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que esta reforma nace y se consolida con un esfuerzo inédito de los tres poderes de la Unión. Esta reforma no es casual. Antes de llegar yo a la presidencia de la Corte, desde varios años antes, y lo reiteré cuando llegué, hice un diagnóstico del Poder Judicial Federal. Dije que teníamos que ser autocríticos, que el Poder Judicial, sin negarle sus virtudes, tenía problemas serios que había que atender. La corrupción, que si bien no es generalizada ni mayoritaria, existe y existía aún más hace 2 años y de manera importante. El nepotismo, que era una cultura en el Poder Judicial, que no era mal visto ni era ilegal, por supuesto, pero que generaba conflictos de intereses, redes familiares y una muy mala imagen en la sociedad del Poder Judicial Federal. Gastos descontrolados en donde no había una austeridad republicana y en donde era necesario tener una administración más eficiente y eficaz con menos recursos. Atender el problema del acoso sexual, que también era una cultura en el Poder Judicial Federal. Tomar medidas para avanzar hacia la paridad de género, para impulsar que tuviéramos más y mejores mujeres en más y mejores cargos en el Poder Judicial, entre otros temas de la agenda pendiente que desde mi punto de vista tenía el Poder Judicial. Recuerden ustedes que cuando yo tomo posesión de la presidencia de la Corte, estábamos en un escenario muy hostil para el Poder Judicial Federal.
la imagen pública, la reputación del Poder Judicial Federal estaba muy desgastada, por decirlo menos. Había un gran hartazgo social con todas las instituciones y también con el Poder Judicial. Y en ese momento había más de 100 iniciativas de reformas, algunas muy agresivas al Poder Judicial Federal, muchas de ellas que hubieran implicado un atentado a la independencia del Poder Judicial. En ese escenario, hace 2 años, yo inicio un diálogo con los otros poderes del Estado y llegamos a un acuerdo para que pudiéramos en el primer año de mi administración llevar a cabo una autorreforma judicial. De tal suerte que establecimos políticas públicas para combatir la corrupción, el nepotismo, establecer una austeridad republicana, combatir el acoso sexual, impulsar la paridad de género, generar un nuevo dinamismo en el Instituto de la Defensoría Pública, empezar a fortalecer la escuela judicial para tener un perfil distinto de juzgador y juzgadora. Hicimos por primera vez el primer concurso exclusivo para juezas de distrito y el primer concurso exclusivo para magistradas de circuito, lo cual fue un gran éxito en términos de paridad. Con la autoridad moral que nos dio demostrar que la reforma en el Poder Judicial iba en serio, pudimos sentarnos en octubre de 2019 en el Senado de la República, todas y todos los ministros y consejeras y consejeros de la Judicatura Federal, con senadoras y senadores de todas las fuerzas políticas. Y ahí acordamos, también con presencia del consejero jurídico del Ejecutivo Federal, y ahí acordamos una reforma con y para el Poder Judicial. Y se estableció que el proyecto de reforma iba a emanar del propio Poder Judicial. Y que esta reforma que iba a emanar del Poder Judicial era la que se iba a analizar y estudiar. Se hizo el proyecto de reforma y en febrero, el 12 de febrero, el presidente de la República tuvo la cortesía y la amabilidad con el Poder Judicial Federal de suscribir en sus términos la iniciativa que como proyecto le había presentado el Poder Judicial de la Federación. Ese mismo día, en la Suprema Corte, las ministras, ministros, consejeras y consejeros recibimos a senadoras y senadores de todas las fuerzas políticas representadas en el legislativo, entregamos nuestra propuesta de reforma en la Corte y después yo asistí a la Cámara de Diputados a presentar también la reforma. Después, lamentablemente, se presentó la pandemia y esto hizo que la reforma no pudiera ser aprobada a principios o en el primer semestre del año pasado, sino tuvimos que esperar hasta diciembre para que fuera aprobada. Es una reforma en la cual participaron en su discusión todas las fuerzas políticas, que fue aprobada en el Senado de la República por todos los partidos políticos menos uno y en la Cámara de Diputados por todos los partidos políticos menos 2 de ellos. De tal suerte que es una reforma con una enorme legitimidad democrática que nos va a permitir avanzar hacia un poder judicial más confiable, más cercano a la gente, más profesional y mucho más eficiente y eficaz. Ahora bien, otro dato importante de la reforma. Es una reforma que parte de lo que ya teníamos. No pretendió descubrir el hilo negro, no pretendió quitar todo lo que ya existía, sino partiendo de la experiencia que se ha tenido desde 95 con la estructuración de los órganos cúpula del Poder Judicial de la Federación, se tomó la decisión de a partir de ahí mejorar lo que ya tenemos, que creo que es lo más sano cuando se trata de mejorar las instituciones. Y por último, también decir algo que he escuchado que es una crítica, que no se tocó al Tribunal Electoral. Cuando nosotros nos sentamos a discutir esta reforma antes de ser presentada, se tomó el acuerdo con los otros actores políticos
de no incluir el Tribunal Electoral, que en su caso tendría que ser parte de una reforma electoral, porque por la materia que lleva el tribunal iba necesariamente a afectar y a contaminar la reforma electoral, judicial, que tiene que ser eminentemente técnica. Entonces, creo que lo importante de la reforma es precisamente que es una reforma profunda, la más importante desde 95 al Poder Judicial Federal, que nace de un diálogo inédito entre los tres poderes de la Unión y que parte de evolucionar lo que ya tenemos y no de tirar todo a la basura y empezar de cero. Ahora bien, ¿cuáles son los ejes fundamentales de esta reforma? El primero de ellos es fortalecer a la Corte como Tribunal Constitucional. Se ha venido diciendo desde hace muchos años que es importante que la Corte lleve menos asuntos. La Corte en un año de no de pandemia recibe alrededor de 18,000 asuntos. Ningún tribunal constitucional en el mundo recibe tal cantidad de asuntos. Y a pesar de que en 2019, con todo y pandemia, el Pleno de la Corte resolvió más asuntos que en 2018, que en 2019, perdón, y que en 2019 la Corte completa resolvió más del 50% de los asuntos que se habían resuelto en 2018, en el último año de la administración anterior, sigue siendo insuficiente y hay muchos problemas derivados de tantos asuntos. Entonces, esta es una realidad que toda la academia y todo el foro ha estado de acuerdo en que había que buscar una salida para esto. ¿Qué se buscó? Primero, para quitar gran parte del trabajo que creo que nos va a permitir dedicarnos a asuntos más trascendentes. Primero, se establece que las controversias constitucionales proceden por violaciones a la Constitución. Es decir, se trata de que la controversia constitucional deje de ser un juicio de legalidad municipal incluso. Y se aumenta, que es muy importante, que proceda también por violación a derechos humanos. Es un tema que yo había insistido mucho en el Pleno. Para mí la controversia, incluso sin reforma, debería de proceder por violación a derechos humanos. He estado en minoría en los 11 años que llevo en la Corte, pero ahora con la reforma tendremos que analizar estos asuntos. Y adicionalmente se le da legitimación a los órganos constitucionales locales. Teníamos una votación dividida en el Pleno, también yo estaba en minoría, de que desde mi punto de vista los órganos constitucionales autónomos locales deben tener legitimación en las controversias. Con la reforma ya lo tendrán claramente. Y el tema del amparo directo en revisión. El amparo directo en revisión se ha usado para, no sé si de buena fe, de mala fe o por simple ignorancia, para satanizar la reforma, para decir qué barbaridad, se va a dejar sin recurso a las personas, se está empoderando al presidente de la Corte y etcétera, etcétera. A ver, en todos los países del mundo normalmente hay una instancia y una segunda instancia. ¿No es así? Aquí tenemos un amparo directo que se ha convertido de facto en una tercera instancia. Prácticamente en ningún país hay eso. Hay una casación o un recurso de constitucionalidad que procede de manera excepcional. Pues no conformes con nuestra tercera instancia, tenemos una cuarta instancia, que es el recurso de revisión en el amparo directo, del cual se había venido abusando mucho. Y vamos a ver números. Aproximadamente en un año no de pandemia, porque el año anterior fue atípico, porque estuvieron cerrados los tribunales de los estados y los amparos directos derivan de los tribunales de los estados, se reciben alrededor de 10,000 revisiones en amparo directo al año. De esas 10,000 revisiones, normalmente se desecha el 90%. De ese 90%, se recurre el 30%. Y las salas tienen algo así como 3,000 asuntos al año de reclamación.
Esos recursos de reclamación, el desechamiento se confirma más allá del 97% de los asuntos. Pero las salas ocupan la tercera parte de su trabajo anual en resolver esos recursos que muchas veces no son sino chicanas de los abogados para alargar los procesos. ¿Qué va a suceder con la reforma? Los asuntos de amparo directo en revisión que se desechan ya no son recurribles. Esto no empodera al presidente de la Corte. Le reitero que la mayoría de los asuntos que se desechan se confirman. Y además les soy muy franco, ni siquiera tiene una idea ya después qué pasó con los desechamientos, tomaron en cuenta. ¿A quién sí se va a empoderar? A las salas de la Corte. Porque ese tiempo que hoy ocupan en 3,000 asuntos al año para desechar recursos de reclamación improcedentes, van a poder atraer asuntos en materia de derechos humanos. Si cada sala, en lugar de resolver cada una 1,500 reclamaciones, resuelve 100 o 150 amparos directos que atraiga, aunado a lo que vamos a decir ahora del precedente, el impacto que va a tener la Corte como tribunal constitucional, no el presidente, la Corte, que no interviene en las salas ni en las atracciones que hagan las salas, pues va a ser impresionante y va a ser muy importante. Y esto va acompañado de que los precedentes del Pleno por 8 votos y en las salas por 4 votos, los argumentos de las sentencias van a ser vinculantes ya a todos los tribunales del país. No tendremos que esperar 5 resoluciones o contradicciones de tesis, y esto va a implicar que los criterios proteccionistas de la Corte en materia de derechos humanos lleguen de inmediato a la gente. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que la Corte se va a dedicar de manera preponderante a asuntos de constitucionalidad, las salas van a poder atraer asuntos paradigmáticos de derechos humanos y lo que se resuelva va a impactar de inmediato a la ciudadanía, por supuesto que fortalece a la Corte como tribunal constitucional, a la Corte, no al presidente de la Corte. Y de lo que se trataba precisamente, porque era una queja de la academia y del foro, era precisamente fortalecer a la Corte como tribunal constitucional. Por ejemplo, en este momento, se critica muchísimo, ay, ¿por qué la Corte no está resolviendo 5 acciones de inconstitucionalidad y 10 controversias constitucionales que a la gente que les llaman comentócratas, etcétera, les parecen los más relevantes que debe resolver la Corte? Porque recibimos 18,000 asuntos al año y tenemos que ir sacando todos los asuntos. Con esta reforma se va a poder hacer una agenda mucho más inteligente por parte de la Corte para poder orientar la decisión de asuntos importantes de manera más pronta y expedita. De tal suerte que en términos de la Corte me parece que es una reforma muy, muy importante que puede venir a ser un parteaguas en el papel que la Corte juega en el sistema jurídico y político mexicano. El segundo eje es generar una auténtica carrera judicial de la cual deriven mejores jueces y juezas. Se busca que haya una ley de carrera judicial por primera vez, en la cual todos los cargos del Poder Judicial se lleguen por concurso y constituir al Instituto de la Judicatura una auténtica escuela de formación judicial, con altos estándares académicos para que las juezas, los jueces puedan tener argumentos sofisticados y de derecho comparado que a su vez los puedan expresar de manera simple, sencilla, para llegar a la ciudadanía. Y en este nuevo perfil de carrera judicial se establece como parte toral la paridad de género. Queremos que la paridad de género en el Poder Judicial, como está siendo ya de hecho, sea un principio, una política pública y una regla de desempate. Estamos por lanzar un concurso para magistrados de circuito que será paritario. El concurso para personas juzgadoras del nuevo sistema laboral fue paritario.
seguiremos impulsando que las mujeres sigan en este camino, pero al estar ya en la Constitución y después espero que en la ley correspondiente, ya no va a quedar a la sensibilidad del presidente de la Corte en turno, sino ya estará como un mandato en la Constitución en beneficio de todas las mujeres. Creo que con esto vamos a tener un perfil de juzgadores más moderno y acorde a los tiempos. No quiere decir que el perfil actual no sea adecuado. Lo que quiere decir es que el mundo está cambiando y que todos, y también los juristas, nos tenemos que adaptar. No podemos resolver los temas con criterios interpretativos o paradigmas que ya están superados cuando el mundo está cambiando con un dinamismo impresionante. Y no me refiero solamente a actualización normativa, me refiero a cuestiones conceptuales, de cómo entendemos la realidad, de cómo entendemos el derecho, de cómo entendemos otras ciencias y otras disciplinas del saber humano, de cómo entendemos el papel de los jueces y las juezas en democracia. Esto creo que es muy importante. El tercer eje, que es fundamental para mí, es el Instituto de la Defensoría Pública. Cuando yo llegué a la presidencia de la Corte, el patito feo del Poder Judicial era el Instituto de la Defensoría. Estaba olvidado desde hace muchísimo tiempo, como que los ex eran los jueces y los defensores no tenían importancia. Ya lo estamos haciendo, pero con la reforma, ¿cuál es la idea? Generar defensores y defensoras públicas de calidad que sean formados en la escuela judicial con el mismo rigor de los juzgadores y juzgadoras federales, para tener abogados y abogadas en todos los rincones del país que puedan dar una defensa de calidad a la gente más pobre, a los olvidados, a los discriminados, a los marginados de este país, que son millones. No puede haber justicia en un país en que las cárceles están llenas de inocentes cuyo único delito fue la pobreza. En el Poder Judicial estamos comprometidos a hacer lo que nos toca para tratar de revertir esta realidad. Y esto lo vamos a hacer con los abogadas y abogados de los pobres, con las abogadas y abogados del pueblo, con los defensores públicos de calidad, con compromiso, con vocación, que realmente le presten a la gente más necesitada de México el servicio de justicia que merecen. Debemos hacer todos nuestros esfuerzos para avanzar y dejar atrás una justicia elitista en donde la diferencia es tener dinero para pagar un abogado o tener relaciones y contactos. Este eje de la reforma es sumamente importante, el Instituto de la Defensoría Pública. Y con todo esto se busca, el último eje de la reforma, fortalecer al Consejo de la Judicatura Federal para que tenga todas las herramientas y se hagan constitución y ley todas las políticas públicas que hemos impulsado para combatir la corrupción, el nepotismo y las prácticas indebidas, entre las cuales está el acoso sexual. El año pasado establecimos en el Consejo por primera vez una unidad de prevención y combate al acoso sexual y violencia de género, para que las mujeres que se sienten acosadas sean acompañadas, sean protegidas, sean cuidadas desde el punto de vista jurídico, médico, psicológico, pero además para detectar ambientes de acoso y para establecer protocolos que eviten esta situación muy lamentable en el Poder Judicial. De tal suerte que a través de estos ejes principales y algunas otras cosas que tiene la reforma, que buscamos consolidar un Poder Judicial moderno, cercano a la gente, profesional, sensible, eficiente, eficaz y que efectivamente recupere la confianza de la gente. Esa es la idea de esta reforma, que obviamente fortalece a la Corte, de eso se trata, blinda al Poder Judicial de atentados a su independencia, fortalece su independencia
y su autonomía. Y debo decir también que los magistrados y magistradas, una vez que se aprobó la reforma, manifestaron su beneplácito, porque es una reforma que conserva y cuida todas las garantías judiciales de los jueces, las juezas, magistradas y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Juntos en el Poder Judicial, en un diálogo constructivo con el Poder Legislativo y el Ejecutivo, seguiremos avanzando en esta reforma. Partes de la reforma entrarán de inmediato, como es la competencia de la Corte y la cuestión de los precedentes, que requerirá simplemente un acuerdo del Pleno de la Corte. Otras cuestiones van a exigir las leyes reglamentarias, que yo espero que se puedan aprobar en el próximo periodo ordinario de sesiones, y tocará después un muy importante esfuerzo de ingeniería jurídica y administrativa que llevará sin duda varios años. Pero no podemos perder tiempo, debemos empezar de inmediato. La pandemia no detuvo la modernización del Poder Judicial, seguimos trabajando para tener un Poder Judicial moderno, por eso pudimos lanzar la justicia digital. Si nosotros no hubiéramos estado trabajando en la justicia digital desde enero de 2019, no hubiéramos podido lanzarla en junio de 2020. Y así seguiremos, pero claro, la reforma constitucional era muy importante y las leyes secundarias también. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, cuestionamiento o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Saldívar. Quisiera pedirle en primer término a don Sergio García Ramírez si quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta a nuestro querido invitado de honor. Don Sergio. Muchas gracias, señor director, por haber promovido nuestra participación en esta reunión que está siendo tan útil, tan conveniente para nosotros como académicos, como postulantes o como profesionales de la justicia. Y muchas gracias, por supuesto, al señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro amigo y compañero, si me permite decirlo así, doctor Arturo Saldívar. Hemos oído con gran atención, con enorme interés, la explicación tan orientadora que nos ha dado acerca del genio y la figura de esta reforma judicial. Con ella, al promoverla, al impulsarla, patrocinarla, usted, doctor Saldívar, ha llevado adelante, ha continuado el impulso de renovación que le ha caracterizado. Usted formó parte de la Comisión para la Reforma del Amparo hace ya algunos años, al lado de otros juristas ilustres. Yo destacaría la presencia en ese momento de don Héctor Fix Amudio. También se ha referido usted a la muy importante reforma de 94-95. Cuando hicimos el análisis de esa reforma de 94-95, planteamos una suerte de diferencia o de distinción entre las modificaciones de lo que podríamos denominar la macrojusticia, la justicia de los más altos tribunales con los mayores objetivos de alcance nacional, y la microjusticia, utilizando términos traídos de la jerga económica, que es la justicia cotidiana, la justicia para los seres humanos, para los ciudadanos, que en definitiva somos todos. Yo confío en que esta reforma, que está en trance, que está en tránsito y que muy probablemente entrará en vigor muy pronto, sea una gran reforma para la macrojusticia, pero también incida y a fondo en la microjusticia, es decir, en la justicia cotidiana. Algunos de sus trazos fundamentales tienen que ver justamente con la provisión de justicia para los seres humanos, para los vulnerables, para los desvalidos, y esto es un punto fundamental. Creo yo, siguiendo el hilo de sus ideas, que uno de los aspectos a destacar, plausibles, de este proceso de reforma, es que el proyecto se haya generado desde adentro, con la convergencia, claro está, de otras instancias o de otros favorecedores, pero básicamente desde dentro. Usted ha narrado la situación que existía hace algún tiempo, la gran cantidad de iniciativas pendientes,
algunas de ellas, ha dicho usted, francamente agresivas para el Poder Judicial. Creo que se logró sortear este riesgo a través de una reforma o de una propuesta de reformas fraguada desde el interior del Poder Judicial. También ha manifestado usted hace un momento, saliendo al paso de ciertas opiniones, de ciertos cuestionamientos, que no es una reforma integral del sistema jurídico o judicial mexicano y que no era de la competencia de quienes la han promovido llevar adelante esta reforma integral. Hay otros factores, otros instrumentos, otras posibles promociones de esta reforma integral que ciertamente se necesita, que ciertamente es importante para beneficio de la sociedad mexicana. Confío yo en que la que se encuentra en marcha, señor ministro Saldívar, promueva, impulse, aliente la atención del Estado mexicano y de la sociedad mexicana hacia la reforma integral, no solamente de los órdenes judiciales, federales o locales, sino también de los órganos jurisdiccionales no judiciales, de los cuales depende la vida, la marcha, el buen destino de los intereses de muchos ciudadanos, de muchas familias mexicanas. Me parece, señor presidente Saldívar, estimados colegas, señor director, me parece del todo plausible que se haya procurado fortalecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional. Esta ha sido una larga marcha más que secular. Afortunadamente se ha abierto el camino desde hace años en esa dirección que ahora se favorece y se profundiza. Celebro también la legitimación que se está reconociendo a los órganos autónomos, a los órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas. Esto también nos invita a la reflexión sobre el ser y el quehacer de los órganos autónomos tan asediados. Pero probablemente esta modificación de la legitimación para recurrir a ciertos procedimientos judiciales favorecerá el buen paso de los órganos constitucionales autónomos, por lo pronto, en las entidades federativas. Otro aspecto sobresaliente al que usted se ha referido es el régimen de precedentes. Esta es una gran vuelta de campana. Este es un giro de muchos grados en una antigua y arraigada tradición jurídica. Creo yo que ustedes observarán, y ustedes, los administradores de justicia, pero también los justiciables observaremos cómo se desenvuelve este paso tan trascendente, tan notable, que entraña para el Poder Judicial una posibilidad de incidir muy a fondo en políticas públicas y en derroteros de la vida civil. Este es un tema muy delicado que ha sido objeto, materia de muchas opiniones, que seguramente lo seguirá siendo y que habrá que observar cuidadosamente. También me parece digno de aprecio el paso que se ha dado en favor de la carrera judicial. Finalmente, señor presidente, usted sabe bien, sabemos todos, que la justicia en definitiva es lo que sean los jueces. Los jueces que la imparten hacen la justicia, encarnan la justicia. Su figura, su prestigio y su quehacer son la justicia que después valora el pueblo. Bien, pues, que se favorezca y se fortalezca la carrera judicial. Habrá más pasos que dar seguramente en el futuro, pero podrán cimentarse en lo que se avance con estas reformas que también alcanzan, y esto es muy importante, a la defensa pública. Hemos estado anhelando desde hace mucho tiempo en esta república nuestra una mayor defensa de nuestros derechos e intereses. No tanto, ese es el anhelo, ese ha sido el anhelo para quienes pueden defenderse y defenderse bien por sí mismos, sino para quienes comparecen indefensos prácticamente ante el poder público y ante la presión de adversarios o contrapartes muy poderosos. Bien que se defienda a todos, esto ordena nuestra Constitución, pero enhorabuena que se defienda con especial acento, ahínco y recursos a los vulnerables, que en el caso de nuestra sociedad son muy probablemente o seguramente la mayoría de la nación.
los sujetos vulnerables que requieren de una buena defensa para obtener verdadera justicia, no solo acceso a la justicia formal, sino material. Con todo ello se procura, lo ha expresado usted, rescatar la confianza, que es un gran tema de la sociedad política mexicana y de la sociedad civil en este momento en que ha cundido la desconfianza y que es el sentimiento que prevalece en gruesos sectores de la nación. Rescatar la confianza es algo indispensable y creo yo que el área más abocada para ese gran rescate moral y político es justamente el sector donde se administra, donde se imparte la justicia. Finalmente, todos confiamos cuando nos enfrentamos al poder público en que hay un orden judicial que va a defendernos frente a los asedios, frente a los embates y frente a las injusticias de que seamos víctimas. Si se pierde la confianza en el Poder Judicial, se pierde la confianza del Estado de Derecho y prevalece el desconsuelo y la anarquía. Por ello, esta misión moral, rescatar la confianza, se encuentra entre los temas básicos de esta y de cualquier otra reforma judicial, como creo que usted lo sabe y así lo ha expresado y lo ha expresado bien, señor presidente. Bueno, no tengo preguntas propiamente, sino anhelos, propósitos, deseos de buen éxito para la gran reforma judicial que contribuye al fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho, que siento lastimado, que siento debilitado, que siento siempre en riesgo, no solamente hoy, siempre en riesgo. Que el Poder Judicial sea fuerte y digno es la mejor garantía para la construcción o reconstrucción del Estado de Derecho en México. Señor director, muchas gracias por haberme permitido hacer uso de la palabra. Muchas gracias, don Arturo, por su paciencia al haberme escuchado. Queridos colegas, mi aprecio por su atención. Gracias. Gracias, maestro. Doctor Saldívar, no hay una pregunta concreta. ¿Quiere usted hacer algún comentario o prefiere que juntemos unas 2 o 3 preguntas para que conteste usted en serie? Usted nos indica. Si quiere que haga un breve comentario y después sí podemos, yo creo, 2 o 3 preguntas. La mecánica que usted indique, señor director. Simplemente agradecerle mucho. Adelante. A don Sergio García Ramírez sus palabras, sus conceptos. Don Sergio, usted sabe del respeto, afecto y admiración que le tengo desde hace muchísimos años. Le aprecio mucho sus conceptos y su intervención y sus buenos deseos para que la reforma se consolide. Gracias, don Sergio. A sus órdenes, señor director. Doctora Guadalupe Fernández Ruiz, a sus órdenes, el uso de la palabra es suyo. Muchísimas gracias. Señor presidente Arturo Saldívar, presidente ministro de la Corte, de lo que pude escuchar de su mensaje, yo quisiera comentarle que esta reforma, lo que me parece a mí, es que se gesta en una interacción, en un interjuego entre el propio Poder Judicial y otros órganos depositarios del poder del Estado, en este caso como es el Senado y las distintas fuerzas que existen en el Senado. ¿Qué tanto esta reforma al Poder Judicial viene a evidenciar un Estado de Derecho en donde se refleje un Poder Judicial verdaderamente fuerte? Adelante, señor presidente. ¿Juntamos varias preguntas, señor director, o voy respondiendo? De acuerdo. Don Raúl Carrancá, ¿quiere usted hacer una pregunta? Su micrófono. Encienda su micrófono, don Raúl. Listo. Sí, señor director. Señor presidente de la Suprema Corte. Más que preguntas, después de escucharlo con toda atención, me han surgido 3 puntos que llamaría yo de inquietud. El primero merece aplauso, respeto y consideración porque parte de un clamor popular, que la justicia sea pronta y expedita. No hay que ser un perito en derecho para ser testigos, para ser gente que capta este problema
en la conciencia de la ciudadanía, que es el de la justicia, marcha con gran lentitud, lo cual al final de cuentas se vuelve injusticia. Entonces, aplaudimos desde la academia, o por lo menos lo aplaudo yo y muchos de mis colegas, este propósito de una justicia pronta y expedita. Pero hay un punto que a mí me inquieta mucho, el de la carrera judicial, señor presidente. Es necesario e imprescindible fortalecerla, como atinadamente lo ha expuesto usted. Pero pensando en la cuestión, yo siempre he tenido la siguiente idea. El cargo de ministro es altísimo y no hay que ponderarlo ni explicarlo mayormente, pero no solamente se debe llegar a él a través de una carrera judicial. Tal vez sea lo preferible, tal vez sea lo conveniente por muchas razones que usted atinadamente nos ha expuesto. Pero en la academia, en el foro, particularmente en la academia y luego en el foro, hay individuos, hay personas con una enorme vocación jurídica, con una carrera muy larga que no es la judicial, sino que implica o ha implicado una vocación muy fuerte a favor del derecho y un propósito muy firme de enaltecer los valores de la justicia. Yo siempre he tenido la idea de que para llegar a tan alto tribunal es imprescindible dar por descontado o probar capacidad jurídica que puede surgir de la fuente de la carrera judicial o puede surgir de la fuente de la academia, donde con todo esmero se profundiza en múltiples problemas y asuntos teóricos y doctrinales que usted conoce perfectamente bien, y en el foro. La práctica del foro es fundamental porque, bueno, pues es la realización de los ideales de la justicia, la concreción de los ideales de la justicia. Me queda la inquietud de fortalecer la carrera judicial, pero sin el menor desdén o sin el menor propósito de dejar de lado la fuente productora de inquietudes jurídicas muy grandes que pueden conducir a un individuo a ocupar un sitial tan alto como el que usted en estos momentos ocupa, señor presidente. Y por último, tengo una inquietud, no he revisado con cuidado, lo confieso, el contenido íntegro de la reforma judicial, pero tengo la inquietud del nombramiento de los ministros. Esto preocupa mucho a la ciudadanía, sean juristas o no sean juristas, sean abogados o no sean abogados. La intervención, sin dar nombres en concreto, porque sería injusto y contradictorio y absurdo, pero la intervención del titular del Poder Ejecutivo de la Unión en el nombramiento de un ministro de la Corte, evidentemente y sin la menor duda, implica, pues eso, una intromisión de un poder en el espacio de otro. Usted explicaba, señor presidente, en medio de la magnitud de la reforma que trata puntos sobresalientes y que despiertan la inquietud de todos nosotros los estudiosos del derecho, que no es una reforma que pretenda agotar todo lo que forma parte del propósito dinámico de esta reforma. Lo entendemos perfectamente bien, pero se trata de ser ministro. Está usted planteando el problema, bien planteado por cierto, de reformar la estructura moral, espiritual y de conciencia de tan alto funcionario. Sobre esa base, sí tenemos la inquietud, y siempre la hemos tenido, de la intromisión del titular del Poder Ejecutivo, que como usted lo sabe perfectamente bien, y al final de cuentas implicaría la última voz, en el caso de que no haya acuerdo, la última voz en la designación de un ministro. Yo creo que esto rompe de alguna forma la estructura de la división de poderes, y yo me quedo con la inquietud de que se debería plantear, sin la pretensión de que se agote todo, como usted lo señalaba atinadamente, pero se debería plantear en el cuerpo de la reforma, porque forma parte de lo sustancial, de lo esencial, de lo que nos conduce pues a definir la calidad moral, espiritual y de conciencia de un ministro. Dicho lo anterior, que no son preguntas, señor presidente, sino inquietudes, las dejo a su muy alta consideración y reflexión, y agradezco que se me haya permitido
intervenir en esto y lo felicito por su propósito, por su patriotismo y por haber encontrado en la fuente de la Facultad de Derecho su más alta inspiración que ha llevado a tan alto Tribunal de Justicia. Muchas gracias, señor director y señor presidente. Gracias a usted, Gracias. maestro. Gracias, don Raúl. Doctora Norca López Amarripa. Muchas gracias, señor director. Sí, pues bueno, agradezco al ministro presidente por la excelente conferencia que nos acaba de dar. Y pues aprovecho para saludar con afecto a mis compañeros. El ministro presidente Arturo Saldívar nos platicaba hace un momentito de algo que me llamó mucho la atención y que yo quisiera preguntarle manifestaba sobre la Defensoría Pública. Y me surge la siguiente pregunta, ministro presidente. ¿Cómo puede garantizarse un mejor servicio de Defensoría Pública y qué medidas pueden adoptarse para que realmente las personas puedan acceder a una asesoría jurídica de calidad, como usted nos lo manifestaba? Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, director, por darme la palabra. Gracias, doctora. Ahora sí, director. Señor, adelante. Sí. Bueno, doctora Fernández Ruiz, sí, efectivamente, el Poder Judicial, creo que en el momento en que yo llego a la presidencia de la Corte, sí estaba pasando un momento complicado, porque la única defensa que tenemos los juzgadores, los tribunales, pues es la legitimidad social, que se basa sobre todo en la confianza de la gente. Sin esto, pues es difícil. Un poder judicial desprestigiado, que tuviera, con razones fundadas o no, pero una imagen de corrupción, de nepotismo, de falta de austeridad, de despilfarro, pues nadie mete las manos por él. Entonces, lo que se buscó precisamente fue con este diálogo demostrar que nosotros podíamos cambiar desde dentro. Yo siempre fui muy autocrítico en el Poder Judicial Federal y a partir de ahí creo que la reforma nos permite ya evitar estos peligros, porque las iniciativas anteriores ya no fueron tomadas en consideración, sino se avanzó con esta reforma judicial con el consenso de prácticamente todas las fuerzas políticas del país. Por eso creo que es muy importante. A las inquietudes del maestro Raúl Carrancá, le diría lo siguiente. Primero, el cargo de ministro no entra en la carrera judicial. Cuando yo hablo de fortalecer la carrera judicial, qué bueno que me hace la pregunta y me permite aclarar, estamos hablando hasta el cargo de magistrada y magistrado de circuito. Los ministros, coincido con usted, de un tribunal constitucional, lo deseable es que emanen de distintos ámbitos. Yo mismo no soy de carrera judicial. Yo fui abogado toda mi vida y académico. Creo que lo sano en un tribunal constitucional es la pluralidad, que haya gente de la academia, que haya gente del foro, que haya gente incluso que venga de ámbitos del sector público y que haya obviamente también jueces y juezas de carrera judicial. Entonces, en eso estamos de acuerdo, maestro. Ahora, por lo que hace el nombramiento de las ministras y ministros, nosotros planteamos que no íbamos a presentar una reforma sobre la estructura de los órganos cúspide del Poder Judicial Federal. Primero, porque nos parecía que era adecuada y también porque era abrir por ahí pues algunos peligros. Siempre es opinable esta situación. Yo lo que creo es que es parte de los pesos y contrapesos de un sistema constitucional. El Tribunal Constitucional tiene la atribución de invalidar los actos y las leyes de los otros dos poderes, y los otros dos poderes participan en la integración del Tribunal Constitucional. Como sucede en prácticamente todos los países, los únicos juzgadores que, digamos, llegan automáticamente a partir de criterios internos del Poder Judicial, pues son
los tribunales supremos. En los tribunales constitucionales o en los tribunales de constitucionalidad siempre son actores políticos, el legislativo y el ejecutivo, o a veces los propios partidos políticos cuando se trata de regímenes parlamentarios. Y esto reconozco que genera ciertos problemas, pero realmente es complicado pensar que pudiera haber un esquema donde pudiera hacerse de otra manera. También otra forma de controlar, por ejemplo, controlar entre comillas, de este equilibrio de poderes, pues es la Cámara de Diputados fija nuestro presupuesto, en fin, son estos pues equilibrios entre poderes que todos los sistemas constitucionales lo tienen, y yo creo que el mismo sistema que tenemos ahora pues ha dado lugar para que haya muy buenos nombramientos de ministras y ministros, y entiendo que puede haber otros nombramientos que desde cierta óptica pues puedan ser cuestionables, pero yo siempre he dicho, bueno, que la legitimación o legitimidad, mejor dicho, de un juez constitucional pues se da con su comportamiento, con sus sentencias. Doctora Norca María Cristina López Amariva, en relación con la Defensoría Pública, mire, le voy a decir, por ejemplo, qué hicimos de inmediato cuando yo llegué. Cuando yo llegué, para que un agente pudiera tener una consulta con su abogado, se tardaban 6 o 7 horas de cola. Esto lo cambiamos simplemente haciendo un sistema de citas, y hoy la gente no espera más de 10 minutos. Cosas tan sencillas como esta. Establecimos un teléfono de Defensatel, donde cualquier persona puede hablar directamente con su abogado, puede pedir un defensor de oficio, puede tener información de su asunto. Establecimos también con gran parte de los reclusorios que se nos permitiera que hubiera una línea directa para el defensor. Saben que en algunos reclusorios la gente solo puede hacer una llamada a la semana. Entonces, o la hace a su abogado o la hace a su familia. Pero no solo eso. Fíjense ustedes en qué grado estaba la defensoría. Los defensores no tenían extensiones en sus teléfonos. Entonces, si un agente del reclusorio hablaba al abogado, se le tenía que ir a buscar, y en muchas ocasiones cuando se le encontraba ya había pasado el tiempo de la llamada. Hoy tenemos en muchos reclusorios esta línea directa que no cuenta como llamada familiar, donde de inmediato se contesta en el instituto. Y estamos ya haciendo concursos de oposición también con paridad para llegar al cargo de defensor. Con la reforma se va a consolidar algo que ya estamos haciendo, que los defensores y defensoras se formen en la escuela judicial. Tenemos ya hoy dependencias, o sea, sucursales, por llamarlo de una manera, oficinas del Instituto de la Defensoría en todo el país. Aumentamos casi en 4 veces las lenguas indígenas que se hablan en el instituto, etcétera. Creo que se nota ya una enorme diferencia en el papel que está haciendo el Instituto de la Defensoría, y la reforma nos permitiría todavía potencializarlo y además dejarlo ya es a rango constitucional para que no pueda ser revertido en el futuro. Muchas gracias. Adelante, señor director. Gracias, señor presidente. Si le parece bien, vamos a abrir una última ronda de 3 preguntas para respetar el tiempo de don Arturo Saldívar. Tiene la palabra Fernando Flores Trejo para que haga un cuestionamiento o un comentario. Muchas gracias, señor director, señor ministro presidente de nuestro máximo Tribunal de Justicia de la Nación. Más que una pregunta, yo quisiera también, como me han precedido el doctor García Ramírez, el maestro Carrancá, y los comentarios huelgan en relación a esta óptica y esta trascendental reforma de carácter judicial. A mi parecer, en 1988 se inicia el proceso en el que se trata de convertir a la Suprema Corte de Justicia en un tribunal constitucional. En aquella reforma, la división de los amparos de legalidad que irían a los tribunales colegiados y concretamente a la Corte, se inician esos otros amparos. En 1988 da lugar a este proceso. Se fortalece en 1994 con la reforma en la que además se crea el Consejo de la Judicatura Federal
y desde luego la Suprema Corte de Justicia se fortalece como tribunal constitucional, dejando la parte de legalidad hacia los tribunales colegiados. Y con base en estos elementos, yo destacaría también no una reforma de estructura, sino una reforma sustantiva y adjetiva de enorme importancia, como fue la de junio de 2011, el título primero, capítulo primero de la Constitución en atención a los derechos humanos y sus garantías, y desde luego la reforma en materia de amparo. Y creo que este aspecto de complementación de la estructura, que a mi modo de ver se había desatendido en alguna instancia, es sin lugar a duda un fortalecimiento del propio Poder Judicial que usted muy bien ha destacado, y concretamente a la Suprema Corte de Justicia. Es muy importante comentar, como ya lo hizo usted, este aspecto de las controversias constitucionales que fueron instauradas en 1994 y que efectivamente sean horizontales o verticales entre poderes o entre órganos, tenían esa falta, esa omisión, cuando efectivamente ahora se propone que se participe cuando haya violación de derechos humanos en controversias constitucionales. Estoy cierto que esto va a fortalecer de manera definitiva el régimen del Estado de Derecho, y no solo las controversias, sino muy atinadamente la competencia de la Suprema Corte de Justicia para dejar no solamente esas fórmulas de horizontalidad o verticalidad a que he hecho referencia desde la óptica de instancia entre poderes o entre los órganos, sino va a ir al fondo directamente, y creo que es una de las más afortunadas reformas que se plantean. Por otro lado, creo que esta incidencia va a generar que al disminuir el número de asuntos que tenga que resolver la Suprema Corte de Justicia, no solamente va a aumentar la calidad que ya se tenían en los proyectos y en las resoluciones, sino esto de manera indirecta va a fortalecer también el control de convencionalidad y desde luego el control de legalidad. Y algún aspecto que probablemente sea complemento de la reforma y de manera indirecta se toque, será sin lugar a duda el libro quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles, mismo que previene las acciones colectivas, en las cuales inclusive hay un fondo que maneja el Consejo de la Judicatura Federal derivado de las sentencias y resoluciones de las acciones colectivas, y que sin duda esta reforma va a fortalecer igualmente como un complemento. En ese sentido, yo diría que es una reforma integral, porque no solamente fortalece la parte de estructura, sino la parte de control de convencionalidad, de constitucionalidad, de legalidad, e igualmente fortalece aspectos colaterales como las acciones colectivas, desde luego las controversias constitucionales, y sin lugar a duda, con el fortalecimiento de esta ley que se pretende instaurar con base en la propia reforma, la carrera judicial igualmente se verá fortalecida, fortificada, y con ello, sin lugar a duda, el Estado de Derecho de nuestro país. Agradezco en todo lo que cabe esta oportunidad que me brinda el señor director de participar, y a usted una felicitación conjunta. Seguramente creo que nuestros colegas estarán de acuerdo por esta propuesta que finalmente es histórica, porque fue no solamente consensada, sino tomada en cuenta con todos los poderes. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, maestro. Gracias, Fernando. Doctora Sonia Venegas, fuera tan amable. Sí, muchas gracias, señor director. Señor ministro presidente de la Corte, seguramente toda la comunidad de derecho agradece y aplaude la magistral exposición que nos ha hecho sobre esta reforma constitucional sobre el Poder Judicial de la Federación.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, activa defensora de la Constitución y de los derechos humanos, ¿cómo garantiza desde esta reforma una igualdad de género hacia el interior del Poder Judicial, además de las medidas que usted ha venido implementando desde que arribó a la presidencia? Y finalmente, me gustaría saber si desde su punto de vista considera que hay una democratización de la justicia constitucional. Muchas gracias, señor director, por el uso. Gracias, Sonia. Y finalmente, Marco Antonio Sein, doctor Marco Antonio Sein, director del Seminario de Derecho Administrativo, para cerrar la ronda. Hola, muy buenas noches, señor ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, señor director. Mi pregunta va en el sentido de cómo ve el Poder Judicial Federal y particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación la pertinencia del establecimiento de un centro federal de justicia alternativa y, por supuesto, con ello los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Parecería ser que alrededor del mundo una de las tendencias en la educación, en la impartición de la educación del derecho va hacia la utilización de este tipo de mecanismos en aras de un fortalecimiento del tejido social, sin duda, y por supuesto de un descongestionamiento de los órganos que imparten la justicia. Es algo que particularmente ha despertado mi interés de un sector amplio de la academia y por supuesto de toda la sociedad, y la pregunta es esa: ¿cuál sería el papel en adelante de estos mecanismos para la justicia federal y si se tiene previsto en algún momento establecer órganos para esta finalidad? Muchas gracias, señor director. Señor presidente, tiene usted la palabra. Gracias, señor director. Yo le agradezco mucho al maestro Fernando Flores Trejo. Efectivamente, la reforma busca tener un impacto integral en muchos aspectos, realmente en todas las atribuciones del Poder Judicial Federal. Espero que se logre. Yo soy muy optimista que con estas herramientas y esta reforma vamos a poder avanzar mucho. Ahora, hay que decirlo, no podemos caer en el espejismo que a veces nos pasa mucho a las abogadas y a los abogados, de creer que la mera reforma modifica la realidad. Esta reforma lo que va a hacer es darnos todos los instrumentos que ya se vienen trabajando desde hace 2 años, consolidarlos a nivel constitucional para poder ir generando un nuevo perfil de servidor público, juzgador y juzgadora en el Poder Judicial Federal, que precisamente esté a la altura de los retos del mundo moderno y de una sociedad tan compleja como esta. La reforma la vemos como un instrumento plausible y necesario, pero no como un punto de llegada, sino a partir de ahí iniciar retos muy complejos. Doctora Astonia Venegas, sí, primero sobre igualdad de género. La reforma lo que hace en gran medida es llevar a rango constitucional, y después lo hará a nivel legal, las políticas públicas que venimos impulsando desde hace 2 años en el Poder Judicial Federal. De eso se trata, de abrir, por un lado, espacios a las mujeres para ir generando un camino hacia la paridad, facilitar a las mujeres que trabajan en el Poder Judicial el poder combinar de mejor manera sus actividades en sus casas con su actividad como juzgadoras o como trabajadoras del Poder Judicial a partir de licencias y otro tipo de acciones afirmativas. Generar ambientes de seguridad y de respeto a la dignidad de las mujeres con un combate decidido al acoso sexual y a la violencia de género, y de alguna manera propiciar que las mujeres en el Poder Judicial puedan romper los techos de cristal, generar acciones afirmativas. Por ejemplo, ¿cuál
¿Cuál fue lo importante de los concursos exclusivos para juezas y para magistradas? Porque mucha gente dice, a ver, pues antes podían concursar. ¿Por qué las mujeres no concursaban? Porque todavía tenemos una cultura donde la mujer sigue al esposo o a la pareja laboralmente. Entonces las mujeres no se podían arriesgar, concursan para juezas y les toca irse a un lugar muy alejado de su residencia. Lo que todavía en el estado actual de la sociedad mexicana, muy pocas mujeres lo pueden hacer. Normalmente si el esposo o la pareja trabaja en un lado, la mujer sigue, todavía el núcleo familiar sigue atado ahí. Siempre en los concursos para mujeres se dan adscripciones privilegiadas. Tratamos de que las mujeres se puedan quedar en la adscripción de su preferencia. Quiero decirles que esto lo hemos logrado prácticamente en todos los casos. Y el concurso para juezas, para quienes dicen que las mujeres requieren que se les ayude, requieren que se les ayude por estas razones, no por capacidad. El concurso para juezas fue uno de los concursos con las más altas calificaciones en la historia del Poder Judicial Federal. Prácticamente un número importante de mujeres que quedaron fuera de ser juezas hubieran sido juezas en cualquier concurso en la historia del Poder Judicial. Las mujeres no requieren que se les ayude intelectualmente, de eso les sobra. Lo que requieren es que quitemos el piso pegajoso, que hagamos acciones afirmativas para emparejar la cancha, porque la sociedad mexicana no tiene la cancha pareja. De eso se trata. Yo estoy muy orgulloso de las juezas y las magistradas que han egresado de estos concursos. Han venido a refrescar al Poder Judicial de una manera impresionante y sí, fueron medidas que causaron mucha molestia en algunos sectores del Poder Judicial, porque todavía hay gente que no entiende que no hay discriminación inversa. En un país como el nuestro no se discrimina a los hombres, ni a los blancos, ni a los ricos. Esto, hay una enorme doctrina sobre eso. Ni se discrimina a los heterosexuales. Entonces, a quien hay que proteger es a los grupos que no tienen la cancha pareja. Y cuando se empareja la cancha, las mujeres destacan siempre. Yo tengo la enorme satisfacción y el orgullo, lo digo siempre, de que varias de mis colaboradoras o varios de los cargos más cercanos a la presidencia de la Corte en esta administración lo tienen mujeres, y mujeres brillantes, muy capaces, leales, trabajadoras. La secretaria general de la presidencia de la Corte, mi coordinadora general de asesores, la directora del Centro de Estudios Constitucionales, la directora del Canal Judicial, las dos directoras de Derechos Humanos, tanto en la Corte como en el Consejo, secretarias ejecutivas, tengo también de primerísimo nivel, la Contralora del Consejo de la Judicatura, etcétera. Y una disculpa a quienes no mencioné, pero hay muchísimas mujeres muy capaces en esta administración del Poder Judicial Federal y estamos impulsando y seguiremos impulsando. Siempre he dicho que tengamos más y mejores mujeres en más y mejores cargos. Es una deuda histórica, es una cuestión de justicia, es una cuestión de derechos humanos y creo que cuando se impulsa a la mujer, no solo ganan las mujeres, gana la sociedad. Su visión, la manera de entender el derecho, de entender la realidad, es distinta a la que tenemos nosotros. Es mucho más compleja, a veces mucho más completa, y creo que es complementaria, y en materia de justicia yo lo he visto en muchísimas ocasiones. Lo de democratización de la justicia constitucional, no sé si el concepto o la vertiente que le voy a dar es la que usted se refería, y si no le ruego que me lo haga saber. Sí, a mí me parece que estamos viendo que con la convencionalidad ex oficio y con la apertura que se tiene ya a la justicia constitucional y que va a tener ahora más
con la reforma, nos damos cuenta cómo la gente judicializa cada vez más sus problemas. Cada vez hay más cuestiones que llegan a los tribunales y entonces estamos en el enorme reto los jueces de tratar de responder. No todo puede ser justiciable, pero pueden ser justiciables muchas más cosas que las que antes eran, sobre todo en la vertiente de los derechos humanos y del bloque de constitucionalidad, de los derechos humanos propiamente constitucionales y los que son constitucionales por mandato del artículo primero constitucional que están en tratados internacionales. Entonces sí creo que estamos presenciando este fenómeno que es muy sano y por eso es muy importante que el Poder Judicial sea confiable, porque la gente acude a los jueces en muchas ocasiones como la última esperanza. Y si esa última esperanza se cierra y se genera desesperanza en una sociedad, me parece que a mediano, a largo plazo y a veces no tan largo plazo, se paga en consecuencias sociales y políticas muy importantes. Gracias, doctora. Maestro Marco Antonio Sein, toca usted un punto muy importante. Yo creo que efectivamente cuando se haga una revisión integral de la justicia mexicana, el tema de la solución de conflictos alternos va a ser muy importante. Lo estamos haciendo ya en la justicia laboral, que recién inicia, y no solo eso, sino que yo tengo claro que si no funcionan, por ejemplo, en justicia laboral estos medios de conciliación, la justicia laboral muy probablemente fracase. Tenemos que impulsar este tipo de procesos. Hay algunos tribunales en los estados que lo están haciendo y desde luego que los procesos en los que se puede, obviamente el juicio de amparo no es viable, pero en los asuntos competencia del Poder Judicial donde es viable este tipo de cuestiones, las estamos también fortaleciendo y a mí me parece que tendría que hacerse una reflexión muy profunda a nivel legislativo de cómo incorporamos de una manera muy potente este tipo de mecanismos. Son importantísimos. Si estamos democratizando la justicia y todo el mundo quiere la justicia constitucional, pues caray, también por eso los tribunales después están desbordados de trabajo. Si tenemos instrumentos confiables de medios alternativos y de conciliación, yo creo que sería muy plausible y yo creo que es una muy buena solución. Lo exhorto a que siga estudiando y proponiendo temas por ese punto, porque yo creo que por ahí puede estar parte de la justicia cotidiana, sobre todo. Señor director, si me permite, simplemente quiero reiterar mi enorme agradecimiento a usted principalmente, a las profesoras, profesores de nuestra querida facultad, a las autoridades de nuestra universidad. En especial quiero enviarle un abrazo a mi querido amigo Dionisio Meade, aquí presente, y a todas y todos ustedes, y a través de ustedes a todas las alumnas y alumnos de mi querida Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos en momentos en el mundo, no solo en México, de polarización, de desconfianza, de discordia, y yo creo que el derecho y los abogados y los jueces tenemos que ser un camino de conciliación, tenemos que reiterar mensajes de unidad, de concordia, de armonía, de que debemos disputar nuestras diferencias en libertad, pero anteponiendo lo que nos une y lo que es esencial y que lo que nos permite seguir como país. Yo estoy convencido de que la justicia constitucional y el respeto a los derechos humanos es un camino privilegiado para que una sociedad logre la armonía, la concordia y la paz. Y a partir de ahí, que cada quien pueda tener la libertad de desarrollarse profesionalmente, desarrollarse personalmente y tener un ambiente en que al tener satisfechas sus necesidades elementales y su seguridad y la justicia pueda también gozar de una oportunidad de tener paz y tranquilidad emocionales que no dejan de ser muy importantes, sobre todo en momentos tan retadores como el que nos ha tocado vivir en los últimos meses.
Muchas gracias, señor director. Muchas gracias, profesoras, profesores de nuestra querida facultad. Muchas gracias. Ha sido una sesión académica muy rica, muy interesante. Debemos destacar y felicitar la valentía del ministro Arturo Saldívar de encarar los problemas, los intereses internos y las presiones externas de que ha sido y seguramente será objeto por la autoría de esta iniciativa, que el poder reformador de la Constitución respetó de manera admirable. Ojalá y en esta nueva época del Poder Judicial que se avecina, se pueda permitir que más de nuestros alumnos puedan hacer prácticas profesionales con los ministros, con los magistrados y jueces, para que su estancia les permita abrir la puerta de los mejores despachos y de la propia carrera judicial. La mayoría de nuestros alumnos son mujeres, con lo que se contribuiría a fortalecer sus políticas de igualdad de género, señor presidente. Y quisiera proponerle que una vez que esté promulgada la reforma, se abran concursos para premiar las mejores tesis de licenciatura, especialización, maestría y doctorado que se hagan para el estudio de la reforma y que sean patrocinados por la Suprema Corte. Y no puedo despedir esta enriquecedora reunión sin agradecerle nuevamente el apoyo invaluable que usted, como egresado muy distinguido del posgrado de esta noble institución, brinda a nuestros alumnos del programa de excelencia académica. Muchas gracias, doctor Arturo Saldívar, por esta cátedra extraordinaria. Puede usted cumplir que en virtud de esta alianza estratégica que existe entre la Facultad de Derecho de la Universidad de la Nación y la Suprema Corte de Justicia, nos habremos de convertir en fieles intérpretes y difusores de los alcances de esta trascendental reforma constitucional. Esperamos tenerlo muchas veces con nosotros y muchas gracias a todos por su participación y asistencia. Por mi raza hablará el espíritu. Gracias, director. Es así como llegamos al final de este conversatorio, agradeciendo a todas y a todos su asistencia y reiterándoles que continúen la transmisión tanto de Justicia TV como de los eventos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Excelente jornada a todas y a todos. Muy buena noche. Buenas noches a todos y muchas gracias, señor director. Gracias, presidente. Saludo a todos, mucho gusto. Cuídense mucho, por favor, todos. Y esperamos seguirnos viendo. Y muchas gracias, Dionisio. Muchas gracias a todos nuestros invitados. Muchas gracias a todos los que participaron. A este premio, ahí también la Fundación podía sumarse con la Corte a este premio entre sus iniciativas conjuntas. Muchas gracias. Pues gracias. Gracias a todos. Que pasen buena noche. Gracias.